Bueno, mis amados hermanos, entonces darle la bienvenida una vez más al estudio de Apocalipsis. Bueno, hoy vamos a hacer un paréntesis, porque estamos ubicados en el versículo 4 del capítulo 1 de este maravilloso libro. Entonces aquí tenemos la revelación de Jesucristo, capítulo 1. Estamos todavía ahí. Recuerde que todo el capítulo 1 hace énfasis a la revelación de Jesucristo. Entonces estamos ubicados en este versículo, que este versículo es el versículo, uno de los versículos muy importantes de este capítulo. Y aquí estamos viendo entonces, nos muestra a Dios en su estado natural, ¿sí? Aquí entonces Juan da el mensaje a las 7 iglesias que están en Asia. Y entonces el Señor saluda, dice, gracias y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Entonces vimos que Dios es el espíritu perfecto, ¿sí? Y que su naturaleza es espíritu. Entonces aquí este versículo nos está mostrando entonces desde lo que Él es, ¿sí? Su naturaleza. Y sabemos que ese único Dios, ¿cierto? Entonces se llama Jesús, porque ese nombre lo ha revelado a través de su manifestación en carne. Entonces vamos a hoy hablar un poquito, porque pues han surgido algunas inquietudes. Voy aquí espérame, dejo de compartir pantalla para proyectar. Vamos a hablar un poquito acerca de la doctrina de Dios. Algunos de los que están conectados ya han desarrollado el tema conmigo, otros no. Eh, pero vamos a hablar un poquito acerca de la doctrina de Dios para entender algunas cosas con respecto a... Espérame porque aquí se puso esto lento. Eh, yo todavía estoy compartiendo pantalla, no sé. No, listo. Entonces, bueno, hoy es un paréntesis para ir comprendiendo. La idea es ir comprendiendo. Ahora sí voy a compartir pantalla. Entonces, hoy vamos aquí bueno, esto es algo que tenemos proyectado más adelante, abrir el espacio para hablar sobre lo que es tema de unicidad. Entonces vamos a hablar de la doctrina de Dios y como base bíblica entonces tenemos que ver que Juan 4:24 dice algo que es muy importante y que tenemos que tenerlo bien definido nosotros. Entonces dice aquí, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Entonces, Dios es espíritu. Cuando yo digo que Dios es espíritu, entonces, por ende, tenemos que nosotros preguntarnos y decir, bueno, ¿qué es un espíritu? ¿Sí? Desde la definición del diccionario Webster, entonces se incluye en su definición de la palabra lo siguiente. Dice que es un ser sobrenatural, un espíritu es un ser sobrenatural que además es incorpóreo, ¿sí? Y racional. O sea, que incorpóreo quiere decir que no se puede incorporar, o sea, no se puede encapsular, ¿sí? Porque es inmaterial, su naturaleza es inmaterial. Entonces es incorpóreo y racional, siendo usualmente invisible a los seres humanos, pero poseyendo el poder de hacerse visible a su voluntad. O sea que Dios, al ser espíritu, Él es incorpóreo porque Él lo llena todo, ¿sí? Y todas las cosas tienen vida dentro de Él, o sea que no se puede encapsular porque Él lo llena todo. Pero Él es racional, ¿sí? Entonces, tiene una forma de pensar, de actuar, tiene una sabiduría, tiene, bueno, muchas características y atributos, pero entonces es invisible a los seres humanos, pero
posee él entonces el poder de hacerse visible conforme a su voluntad, que eso es lo que conocemos como manifestaciones de Dios. Hay una manifestación que es la manifestación permanente de Dios, que es entonces la creación, ¿sí? Entonces dice allá el apóstol en Romanos 1:20, dice que las cosas invisibles de él, su eterno poder y su deidad se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces hay unas manifestaciones de Dios, porque lo invisible de él entonces se puede conocer a través de lo que él ha creado. Entonces Dios, al ser espíritu, tenemos que es un ser que posee una naturaleza incorpórea o inmaterial. Por eso Jesús dijo que un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo, ¿sí? Cuando él ya estaba resucitado y se le presenta a los discípulos. Entonces mire que Dios, al ser espíritu, entonces él tiene una naturaleza que es incorpórea y que además es inmaterial, o sea que Dios en su naturaleza, entonces él no tiene un cuerpo, no posee un cuerpo porque él es incorpóreo. Sí, todavía no estoy metiendo aquí la manifestación en carne, ya al final de la explicación hablaremos algo con respecto a eso. Estamos hablando de Dios en su naturaleza, porque recuerde que yo les dejé por ahí una frasecita que dice que Dios llegó a ser lo que no era sin dejar de ser lo que Él es. Entonces Dios llegó a ser lo que no era. ¿Qué es lo que no era Él? Carne. Eso fue lo que llegó a ser en su manifestación. Y entonces sin dejar de ser lo que él es. ¿Qué es lo que él es? Espíritu, ¿sí? Él es espíritu. Así que la palabra espíritu proviene del hebreo ruach, que significa aliento o aire, y del griego neuma, que también hace referencia al viento. Entonces es importante mirar que es un espíritu, entonces es aquí también graficado con el viento, ¿sí? O con el aire en tanto en el griego como en el hebreo. Jesús, hablando acerca del viento, refirió estas palabras y dijo en San Juan 3:8 que el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. ¿Sí? Así entonces es el actuar de Dios. ¿Sí? Él es invisible, no se ve, pero él tiene una autonomía, tiene una autoridad y tiene también una soberanía sobre todo lo creado. Entonces, aquí vemos que Dios es divino en su naturaleza. Cuando decimos que Dios es divino en su naturaleza, es que Dios no está hecho, ¿sí? Entonces, Él no tiene principio de días ni fin de días. Él no está hecho. Simplemente Él es y nunca ha dejado de ser ni dejará de ser. Eso es importante que nosotros lo tengamos bien en cuenta, que Él simplemente es, ¿sí? Y nunca ha dejado de ser ni dejará de ser. Así que Dios no está hecho. Él es. Algunas características del viento, símbolo del Espíritu Santo. Entonces, uno, que Él es invisible, ¿cierto? Entonces dice allá 1 Timoteo 1:17, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Así que entonces, esa es una característica de Dios, que Él es invisible, no se ve al ojo humano. Entonces, en el Salmo 139, ahí el salmista expresó, y dijo, ¿a dónde huiré de tu espíritu? ¿Cierto? Y entonces él hace una mención de salir de la tierra, de sumergirse en lo más profundo, de correr hacia un extremo del alba. Y entonces él dijo, aún lo más oscuro para ti es como el mediodía. No hay forma de esconderse de Dios. ¿Por qué? Porque Dios entonces lo llena todo, ¿sí? Y todo lo que usted crea que existe, lo que usted ha visto y lo que usted no ha visto allá en el universo y que crea que existe, está dentro de Dios. No hay nada que pueda tener vida fuera de Él porque Él lo llena todo. Entonces Él está en todas partes. Por eso es que Dios tiene un atributo y es que Él es omnipresente, que Él está en todo lugar, ¿sí? Porque Él lo llena todo. Así que otra característica es que se siente cuando sopla, ¿sí? Tanto Joel como en Hechos nos muestra entonces que él se hace manifiesto y se siente y podemos comprobar
su existencia que es real. Así que entonces la Biblia declara que ningún hombre ha visto a Dios en ningún tiempo, ¿sí? Y yo quiero decirles que todo lo que usted se pueda imaginar acerca de Dios, nosotros siempre vamos a conocer a Dios desde manifestaciones. Aún el trono de Dios es una manifestación, ¿sí? De Él, porque Él es espíritu y un espíritu no se ve. Entonces la Biblia declara que ningún hombre ha visto a Dios en ningún tiempo. Entonces aquí, bueno, el texto que leíamos ahorita, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, bueno, 1 Timoteo 6:16, leímos ahorita 1 Timoteo 1:7, si no estoy mal. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Así que mire que el único que tiene inmortalidad y que habita en luz inaccesible, ¿sí? O sea que él no tiene no es accesible a los ojos, ¿sí? Del hombre. Por eso cuando Juan ve en su primer tiempo, en Apocalipsis 4, ve el trono, él trata de describirlo con lo que él había visto, porque él dice que el que está sentado en el trono era semejante, ¿sí? Él trata de asemejarlo a algo, ¿sí? No dice que es lo que él vio, no. Lo asemeja porque él quiere describir lo que él está viendo. Entonces, él habita en luz inaccesible, ¿sí? O sea que él, usted se lo puede imaginar con una luz fuerte o como usted se lo quiere imaginar, pero entonces eso también es una manifestación para poder mostrar su grandeza y su poder. Entonces, aquí el texto resalta que a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Entonces la pregunta es, ¿Dios tiene un cuerpo? Hablando de la naturaleza, porque estamos hablando aquí de la doctrina de Dios. Entonces, en referencia al Dios espíritu, Dios no tiene cuerpo, ¿sí? Dios no tiene cuerpo. Él es incorpóreo, no tiene materia porque Él es espíritu, ¿sí? Entonces Jesús dijo, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Entonces mire que aquí Jesús hace mención a esa naturaleza, entonces de que Él entonces no tiene carne ni huesos en su estado en su estado natural, ¿sí? Que es espíritu. Entonces es importante que usted vaya comprendiendo esto, que Dios no tiene cuerpo. Entonces lo que tuvo cuerpo fue la manifestación, lo que se gestó en el vientre de María. En referencia entonces al Dios Espíritu, Él es divino. Entonces cuando decimos que Él es divino es que solamente Él es Dios, ¿sí? En 1 Juan 4:1 entonces dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Entonces mire que solo Él es Dios, ¿sí? No hay otro Dios aparte de Él. Por eso cuando nosotros decimos que somos unicitarios, ¿sí? Entonces nosotros creemos que cuando definimos la unicidad, la definimos que es la creencia en un único e indivisible Dios, ¿sí? Que ese Dios entonces es espíritu, pero que para venir a redimir al hombre se hizo carne. Por eso entonces dice el apóstol Pablo, grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne. Que ya le voy a hablar algo acerca de eso al finalizar. Entonces, solo Él es divino, solo Él es Dios, ¿sí? Entonces, por eso aquí en Isaías 44:6, el Señor dice, yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Por qué? Porque solo Él es divino, solo Él es Dios. Así que fuera de mí no hay. En Isaías 44:8 también dice, no hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno, ¿sí? Entonces mire que él no conoce a otro Dios como él, no conoce a otro fuerte, entonces solo él es Dios. Entonces, al referencia al Dios Espíritu, dijimos que Él es el Padre de los espíritus, ¿sí? Y usted tiene que saber que hay 4 clases de espíritus, bueno, 3 o 4, hay 3, pero hay que agregarle un cuarto, ya les voy a mencionar. Entonces está
Dios, que es el Padre de los espíritus, Él es el espíritu mayor, ¿sí? Está entonces los ángeles, que los ángeles son espíritus también. Ellos son entonces creados por este Padre de los espíritus. Entonces los ángeles son espíritus. Si usted lee Hebreos capítulo 1, versículo 7, allá entonces le va a decir la palabra que lo siguiente, ciertamente de los ángeles dice el que hace a sus ángeles espíritus, ¿sí? Entonces mire que los ángeles son espíritus. Ahí tanto los ángeles de luz como los que se revelaron. Entonces el segundo grupo de los espíritus. Por eso ahí en San Juan dice que lo que es nacido en la conversación de Jesús con Nicodemo le dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Pero lo que es nacido del espíritu, espíritu es. ¿Qué es lo que es nacido del espíritu? Entonces, en este caso, los ángeles, que son creación directa de Dios, ¿sí? Salieron entonces de él, que él es el espíritu mayor. Entonces, el Padre de los Espíritus está, el Señor está entonces los ángeles, que son creación, que también son espíritus. Está el espíritu que mora en el hombre, ¿sí? Que es el tercer clase de espíritu, el espíritu que mora en el hombre. Y el cuarto que se puede agregar es el espíritu que mora en los niños, ¿no? En los niños, ese lo menciono porque es un espíritu en el cual no hay engaño. Entonces, ese también es otra clase de espíritu. Entonces, Él es el Padre de los espíritus, ¿sí? Solo Él es Dios. Entonces, Hebreos capítulo 12, versículo 9 nos dice que, por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no, hace la pregunta, por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? O sea, ¿qué quiere decir? Que los demás espíritus salieron de Él. Él los creó, ¿sí? Entonces, eso es importante. Ángeles como el hombre es creación de Dios, ¿sí? El único que existe por sí mismo es Dios, ¿sí? Entonces, el Padre de todos los espíritus. Entonces, Colosenses 1:16 dice, porque en Él, ¿sí? Esa expresión en Él es muy importante resaltarla, porque en Él fueron creadas todas las cosas. O sea, no hay nada creado fuera de Él, todo fue creado en Él. Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo, absolutamente todo, fue creado por medio de Él y para Él. Por eso les decía que Dios en esa eternidad que existe, esta es la eternidad entonces donde mora el universo, la tierra, en esa eternidad es en la que Él habita, porque esa eternidad fue creada para Él, ¿sí? Y todo fue creado por medio de Él y para Él. Así que entonces eso es lo que lo hace a Él único, ¿sí? Sobre todo lo que usted se pueda imaginar, porque todo está en Él. Entonces, en referencia a este Dios Espíritu, como cuarto punto, tenemos que está prohibido hacerle imágenes, ¿sí? ¿Por qué? Porque su naturaleza es divina. Entonces, por eso en Éxodo 20, versículo 4 al 5 nos dice que no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Dice, no te inclinarás a ella, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces, porque Dios es espíritu, entonces Él busca a que nosotros le adoremos reconociendo esa naturaleza, que Él es espíritu, ¿sí? Entonces, Él busca adoradores que le adoren a Él en espíritu, reconociendo que Él es espíritu y que le adoren de verdad, ¿sí? Sabiendo que Él está presente. Entonces, es importante mirar que aquí Él prohíbe hacer la imagen porque, no sé si aquí tengo el texto, en Isaías, sí, creo que sí, dice, yo Jehová, este es mi nombre y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas, ¿sí? Porque una escultura no tiene vida, pero el Dios que usted y yo creemos y que conocemos, entonces es el dador de la vida. Por eso entonces Él no le gusta que lo adoremos a través de cosas muertas, sino que lo adoremos directamente reconociendo que Él es el que da la vida a todas las cosas.
Así que es importante mirar que el Señor no da su gloria ni su alabanza a esculturas. Entonces, aquí hablando algunas cositas de los atributos de Dios, entonces dijimos que Dios es invisible porque Él es espíritu. Entonces, como Dios es una unidad simple y no compuesta, entonces no se puede dividir, ¿sí? Entonces, es importante mirar que aquí en Deuteronomios 4:35 nos dice que a ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de Él. Eso es una unidad simple, que Él, solamente Él existe. No es una unidad compuesta, porque si fuera compuesta, entonces ahí sí cabería que existieran dos, tres, cuatro, cinco, o estuviesen compuestos de varios. Pero Él es una unidad simple, ¿sí? Porque Él es espíritu, Él lo llena todo. Entonces, por eso al Él ser invisible, al ser espíritu, entonces Dios en su naturaleza no tiene Él derecha ni izquierda, ¿sí? ¿Por qué? Porque Él lo posee y lo llena todo. Entonces eso es importante que usted lo vaya aquí como conociendo y recordando, porque algunos que están aquí también ya conocen el tema. Así que entonces a ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. ¿Sí? Ahí nos muestra entonces lo fuerte del texto al mostrarnos que Dios es una unidad simple. Él, solo Él existe. Entonces no hay nada que exista fuera de Él. No hay otro Dios que exista fuera de Él. Entonces, Deuteronomios 4:39 dice, aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios, arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Entonces, ahí nos muestra que Dios es entonces una unidad simple, ¿sí? No compuesta. Entonces dice, no hay otro. Isaías 44:6 dice, así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Sí? Si hubiese otro Dios fuera de él, sería una unidad compuesta, pero como no existe Dios fuera de él, entonces es una unidad simple. Entonces es importante tener eso en cuenta. Entonces aquí ya dijimos que Dios es invisible, entonces otro atributo es que Dios es eterno. Aquí solamente voy a mencionar algunos atributos, no los vamos a mencionar todos porque son muchos los atributos de Dios. Entonces Dios es eterno, es autoviviente, ¿sí? Lo que lo hace sin comienzo de días ni fin de días, ¿sí? Entonces Él no comenzó a ser, Él es, ¿sí? Por eso ahí en Apocalipsis dice, en Apocalipsis 1:4, entonces donde estamos ubicados dice del que es, ¿sí? Porque Él no tiene inicio ni tampoco tiene fin, ¿cierto? Entonces dice del que es y que era y que ha de venir. Es importante entonces mirar que Dios es eterno. Deuteronomios 33:27 dice, el eterno Dios es tu refugio y acá abajo los brazos eternos. Él echó de delante de ti al enemigo y dijo, destruye. Entonces, el eterno Dios es tu refugio. Él es eterno. Y yo les decía que Él es el único que puede trascender la eternidad. Cuando digo que trasciende la eternidad, ese término es importante que usted se familiarice y lo tenga claro. Cuando digo que Él trasciende la eternidad, es que Él es antes de todas las cosas, ¿sí? La eternidad en la que Él habita es entonces, una vez que hubo cielos y tierra, ahí comenzó a existir la eternidad, ¿sí? Que es en la que Él habita. O sea, esa eternidad, para que usted la pueda como encapsular o la pueda tener tangible, es las cosas creadas, ¿sí? Entonces, Dios es antes de todas las cosas, ¿sí? Y todas las cosas, entonces, están en Él, ¿sí? No hay nada que esté fuera de Él, está en Él. Entonces, en esa eternidad es en la que Él habita, en la que Él entonces gobierna, en la que Él entonces allí hace todas las cosas. Por eso dice allí que en hebreo dice que con el poder de su palabra es que sustenta todas las cosas, ¿sí? Porque la palabra de Dios está todos los días en un constante actuar. No hay ni un solo momento donde la palabra de Dios, lo que se muestra ya en Génesis capítulo 1, entonces deje de actuar. Por esa misma palabra está sustentando todas las cosas y es importante ahí donde usted entiende que en el principio, Juan lo define de esta manera espectacular y dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, porque Dios es la palabra y por la palabra
entonces Él sostiene todo lo que usted se puede imaginar que existe. Entonces Él es eterno, solo Él es eterno. Usted y yo vamos a trascender el tiempo, vamos a pasar la eternidad, vamos a disfrutar de esa eternidad que Él tiene, pero Él es el único que puede trascender la eternidad porque Él es antes de todas las cosas. Antes de que existieran ángeles, existiera tierra y hombre, Él ya existía. Entonces, eso es importante tenerlo ahí claro. Dice Isaías 57:15, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para edificar el corazón de los quebrantados. Entonces, mire que el que habita, aquí subrayamos la expresión, el que habita la eternidad. Entonces aquí tenemos como tercer punto, ya dijimos que Él es invisible, que Él es eterno, entonces Dios es pura vida. Dios no posee la vida, Él es la vida y la vida entonces es inherente en Él, ¿sí? Entonces ese es otro atributo de Dios, que Él es pura vida. Entonces dice aquí San Juan 1:4 que en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Entonces es importante tener en cuenta que Dios es pura vida, ¿sí? Entonces la vida es inherente en Él porque es un atributo, ¿sí? Dios, entonces, no posee la vida, sino que Él es la vida. Dice aquí San Juan 10:17 al 18, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Por qué? Porque Él es la vida. Por eso por allá en Hechos 3:15, si no estoy mal, dice, y mataste al autor de la vida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Él es la vida. Él tiene el poder para ponerla y para volverla a tomar. Entonces, para quitar, nadie se la quita, sino que yo de mí mismo la pongo y tengo poder para volverla a tomar. Entonces, es importante tener en cuenta eso. También como cuarto atributo es que Dios es inmortal, ¿sí? Porque Dios, al ser espíritu, entonces Él nunca deja de ser, Él es, y Él es indestructible, ¿sí? Él es indestructible, no se puede destruir. Por eso es muy corto de mente lo que pensó el diablo. El diablo pensó en destruirlo, pero Él es indestructible, ¿sí? Entonces, San Juan 1:4 dice, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Entonces es importante, bueno, aquí la cita creo que me quedó mal, este es de Apocalipsis, no es San Juan. Entonces ahí quedó mal la cita, ignore la cita arriba. Entonces, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Entonces, mire que Él nunca deja de ser, Él es y Él es indestructible, porque Él es el que posee la vida y Él es el que la quita y el que la puede volver a tomar. Él es el que la da, el que la quita. Él es el que tiene la vida, porque Él es la vida. Él es el Todopoderoso. Aquí lo tenemos subrayado. Primera Timoteo 1:17 dice, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, Él es inmortal, ¿sí? Él no muere. Es importante que usted tenga en cuenta eso. Y como quinto atributo aquí, entonces, importantísimo es entender que Dios es inmutable. ¿Qué es que Dios es inmutable? La inmutabilidad de Dios significa que Él no cambia, ¿sí? Él no cambia. Entonces no hay pasado, presente o futuro para Dios. Todo es un gran presente viviente, ¿sí? No es posible que Dios tenga un atributo en un tiempo determinado que no lo tenga en otro, ¿sí? Él está en un eterno presente. Nosotros somos los que estamos sumergidos en el tiempo, ¿sí? Pero Dios no está sumergido en el tiempo. Ese es nuestro error muchas veces al tratar de comprender a Dios sumergido en el tiempo. No, Dios no está sumergido en el tiempo, pero su plan con el ser humano sí está entonces dentro de un tiempo. Eso es diferente. Entonces, no hay pasado, presente o futuro para Dios. Todo es un gran presente viviente,
¿sí? Es importante que usted tenga eso, porque Dios es inmutable, ¿sí? Y aquí es importante que usted tenga que en cuenta que ni Dios ni su palabra cambia, ¿sí? Él es inmutable. Entonces, por eso dice el texto, dice, se me escapó. Dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ¿sí? O sea que Él no muda, Él no cambia, no hay mudanza, ni sombra de variación. ¿Por qué? Porque Él es espíritu, Él es el mismo ayer, Él es el mismo hoy y sigue siendo el mismo por los siglos de los siglos. Eso es importante tenerlo nosotros bien claro, bien presente. Entonces Dios en su naturaleza, Él es inmutable. Al ser espíritu, Él es inmutable, no cambia, ¿sí? Entonces nuestro Dios no se envejece, no se arruga, no se le pone el pelo blanco porque Él es espíritu, no tiene carne ni huesos. Eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces aquí dice Malaquías 3:6, porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Entonces mire que aquí dice, porque yo Jehová no cambio, Él es inmutable, ¿sí? Él es inmutable. Entonces Santiago 1:17 dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni Él ni su palabra sufren mudanza, ¿sí? Y por eso es muy importante que usted le ponga la mira a la palabra profética que tenemos, que es la más segura, dice la misma palabra, y dice que hacemos bien en estar atentos, ¿sí? Porque esta palabra no cambia, esta palabra es veraz, ¿sí? Esta palabra es verdadera, esta palabra aunque vamos cambiando aquí de tiempo, de siglo en siglo, va avanzando el proceso con el hombre, pero la palabra es la misma y dice que permanece por los siglos de los siglos, ¿sí? Entonces eso es importante, por eso Jesús dijo que el cielo y la tierra pasarían, pero su palabra no dejará de cumplirse, porque la palabra no sufre mudanza, ¿sí? Ya una vez Él lo dijo, lo decretó, eso se hará. Entonces, en Él no hay mudanza, ni en su palabra. Es importante tener eso en cuenta. Entonces, aquí tenemos aquí una base de lo que es la doctrina de Dios, ¿sí? Para entrar entonces ahora sí a mirar este texto, que es el texto que a más de uno le ha dado dolor de cabeza, ¿sí? A más de uno le ha dado dolor de cabeza. Me hicieron dos preguntas, o creo que una. Bueno, que este texto, ¿qué relación tiene con respecto al trono del juicio final? ¿Sí? Entonces, es importante analizar algunas cosas aquí, teniendo en cuenta lo que ya venimos observando a través del tema de la doctrina de Dios. Y aquí vamos a ir parte por parte para analizar algunas cosas y mirar qué es lo que el texto nos está diciendo. Dice, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Recuerde que aquí en 1 Corintios capítulo 15, el apóstol Pablo viene hablando de la resurrección de Jesucristo, ¿sí? Viene hablando de ese evento que es muy importante. Si Jesucristo no hubiese resucitado, entonces dice Pablo que sería vana nuestra fe, sería entonces en vano la predicación, seríamos los más dignos de conmiseración. Bueno, entonces Pablo muestra que sin la resurrección nosotros estaríamos en la miseria absoluta, ¿sí? Pero la resurrección es lo que cambia, ¿sí? El panorama y es lo que nos hace a nosotros que nuestra fe sea una fe viva, ¿sí? Y sea una fe poderosa. Entonces, Pablo aquí está mostrando que a través de esa resurrección, porque recuerde que Jesús es la manifestación de Dios en carne, ¿sí? ¿Y por qué Dios se manifestó en carne? Porque acuérdese que Isaías lo profetizó como príncipe de paz, ¿sí? Dentro de las descripciones sublimes que hay en Isaías capítulo 9, versículo 6, dice entonces que un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre. Entonces comienza a mostrar las características de ese nombre. Entonces dice que es admirable, que es consejero, que es Dios fuerte, que es Padre eterno y que es príncipe de paz. ¿Sí? Y dentro de ese análisis al texto, yo me preguntaba y decía, bueno, ¿por qué el texto muestra como príncipe y no como rey?
¿sí? Eso es muy importante entenderlo. Entonces lo muestra como príncipe porque él vino a ser mediador entre Dios y los hombres, ¿sí? Y tenía que hacerlo en carne, porque acuérdese que cuando el hombre allí desobedece en Génesis capítulo 3, allá usted ve que entonces el hombre desobedece y ahí es donde entonces se comienza, a partir de que el hombre desobedece, comienza el enemigo, permítame graficarlo de esta forma para que usted pueda ver lo espiritual, cómo actuó. Entonces comienza Satanás a gritarle a Dios, deme un hombre que me derrote a mí, ¿sí? Deme un hombre, ¿sí? Deme un hombre que me derrote, porque la Biblia dice que por cuanto el pecado entró al mundo por un hombre, también debía por un hombre entonces venir la redención a todos los hombres. Entonces, cuando el hombre peca, entonces allá comienza a ver la petición, deme un hombre que me derrote a mí, porque mire, derroté al hombre Adán. Es ahí entonces donde el Señor da el mandamiento en Génesis 3:15. Entonces dice que, vamos aquí a recordarlo y a leerlo. Entonces dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, ¿sí? Le habla entonces aquí a la serpiente y a la mujer, que la serpiente entonces es el tipo de Satanás. Entonces dice, entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. O sea que ahí da una promesa de lo que se conoce como el pariente redentor o el pariente cercano, ¿sí? Porque debía venir la redención del hombre por un hombre, ¿sí? Por eso entonces Cristo es llamado por el mismo apóstol Pablo el postrer Adán, el Adán que da vida, el Adán vivificante, ¿sí? ¿Por qué? Porque Cristo entonces está siendo profetizado aquí en Génesis 3:15. Por eso en la antigüedad, si usted se da cuenta, en el Antiguo Testamento, entonces ellos estaban a la expectativa de quién era ese pariente redentor, que posteriormente ellos entonces le llaman el ungido, ¿cierto? El Mesías. Entonces ellos estaban atentos a ver quién iba a ser. Cuando ya se da el cumplimiento, entonces, porque el Señor muestra que ese pariente redentor, la señal era que iban a ser de una virgen, ¿sí? Entonces, esa virgen no iba a llegarse a un hombre, sino que en su estado de virgen, ella iba a concebir un ser. El profeta le pregunta y dice, Señor, pero ¿cómo puede hacerse esto posible? Y posteriormente María también le dice al ángel, ¿cómo puede hacerse esto posible si es que yo no conozco varón? Entonces el ángel le dice, pues lo que es imposible para los hombres, para Dios es posible. Entonces, él es el único que puede dar esa señal. Y por eso se la dio a Isaías. Dice que entonces, daré, Isaías 7:14 entonces muestra y dice que cuál es la señal, ¿no? Entonces dice, recordémoslo aquí rápidamente. Mire lo que dice aquí el texto dice, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. O sea que mire que el Señor mismo iba a dar la señal y era entonces que la Virgen iba a concebir en su estado de virgen y iba a dar a luz un hijo, ¿sí? Que Emanuel entonces ya en el cumplimiento nos da a entender que Emanuel significa Dios con nosotros o Dios entre nosotros, porque Pablo lo grafica y dice que entonces él no estimó el ser Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose entonces siervo. Es importante entonces mirar que Jesucristo entonces viene a ser mediador entre Dios y los hombres, ¿sí? En su primer advenimiento, y él viene a cumplir ese papel. Por eso cuando él entra a Jerusalén, la gente no entendió lo que él estaba haciendo, porque ellos esperaban que Jesús los libertara de la opresión de Roma, pero Jesús venía a ser mediador, venía a dar su vida en rescate de todos, ¿sí? Eso es importante entonces que lo tenga en cuenta. Cuando Jesús va al sepulcro y él resucita posteriormente, entonces él vuelve a recibir, ¿sí? Lo que el hombre perdió en el huerto, ¿sí? La potestad, ¿sí? Entonces por eso en la manifestación en carne, a él se le sujeta todas las cosas, porque hay algo que Pablo menciona aquí en Efesios, y yo quiero que usted vaya un momentico a Efesios capítulo 1,
versículo 9. Abra su Biblia allí en Efesios 1:9 y mire lo que dice allí Efesios 1:9. Venga, yo miro aquí la hora. Efesios 1:9. Dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, ¿sí? O sea que el Señor ya, él tenía un plan trazado, ¿sí? Él dijo, bueno, si el hombre llega a desobedecerme, ya tengo entonces un plan trazado. Si el hombre no desobedece, ya también tenía un plan trazado. Pero como el hombre desobedeció, pues él ejecutó el plan que tenía trazado tras esa desobediencia. Entonces, él da a conocer, Pablo dice que aquí él le está dando a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, o sea, según lo que él había determinado, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Así que entonces aquí, para entender Corintios 15, 27 y 28, entonces tenemos que entender lo siguiente, que hay una dispensación que se llama la dispensación del cumplimiento de los tiempos. ¿Cuándo inició esa dispensación del cumplimiento de los tiempos? Cuando entonces se ejecuta lo que dice Gálatas 4:4, que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. A partir de ahí comienza a desarrollarse algo que se llama la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Y esa dispensación se llama así porque es donde comienza a cumplirse los tiempos que se habían profetizado antes, ¿sí? Por eso cuando Jesús nace, comienza a cumplirse entonces la profecía, comienza a cumplirse los tiempos y comienza entonces allí a graficarse o a establecerse la dispensación del cumplimiento de los tiempos. ¿Qué abarca la dispensación del cumplimiento de los tiempos? Abarca entonces desde el momento en que Jesucristo nace hasta cuando se desarrolle el juicio final. Por eso entonces, si usted se va rápidamente a Romanos, yo tengo Apocalipsis en la mente, a Romanos capítulo 2, versículo 16, dice que en el día en que Dios juzgará por Jesucristo, ¿sí? ¿Por qué? Porque Efesios nos está diciendo que el Señor se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, ¿cierto? En su manifestación en carne. Entonces, Él se propuso de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Entonces, aquí, entonces, en Romanos que acabamos de leer, nos dice que en ese reunir todas las cosas en Cristo, es Cristo quien va a juzgar, ¿cierto? Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio, dice ahí la palabra. Entonces, miren que es importante que entender que la dispensación del cumplimiento de los tiempos va desde cuando Cristo nace, ¿sí? Hasta cuando entonces Él ejecute el juicio final. Ahí, entonces, es lo que abarca el que le sujetó todas las cosas debajo de sus pies, porque Él tiene todo el poder, tiene todo el dominio. El Señor le exaltó hasta lo sumo, ¿sí? Él está por encima de todos. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pues claro, ¿por qué se exceptúa al que le sujetó a Él todas las cosas? Porque Dios es espíritu y Él está actuando desde su manifestación, no es otro agente externo, Él es Él mismo, ¿sí? ¿Cómo se va a sujetar Él a Él mismo? No puede sujetarse Él a Él mismo. Entonces, por eso se exceptúa al que le sujetó a Él todas las cosas, porque Él está actuando, aunque está actuando desde su manifestación, pero Él no ha dejado de ser Dios. Entonces, pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas para que Dios sea todo en todos. Es aquí donde tenemos que entender que Dios no tiene manifestaciones permanentes, ¿sí? Dios no tiene manifestaciones permanentes. Entonces, esta manifestación donde que Jesucristo en carne, Dios manifestado en carne, entonces tiene un fin. ¿Cuándo tiene su fin? Cuando entonces Él ya todas las cosas le hayan sido sujetadas. ¿Cuál es el último enemigo que dice ahí Pablo en Corintios que va a ser entonces sujetado?
entonces dice el versículo anterior al versículo 27, dice, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Entonces, cuando ya la muerte sea destruida, que es el postrer, el último enemigo, entonces cuando la muerte ya sea destruida, entonces ya a él se le sujetó todo, ¿sí? Ahí ya se le sujetó todo, ya él entonces cumplió el propósito que tenía entonces el Señor en su manifestación, y es ahí entonces donde por eso en Apocalipsis vamos a encontrar más adelantico que él en la eternidad, hablando de ese velo de carne, tendrá un nombre nuevo, ¿sí? Él tendrá nombre nuevo. Usted lo conocerá cuando usted reciba la piedrecita con su nombre nuevo y el nombre nuevo de él. Eso es importante y es bastante interesante. Entonces, es importante que usted entienda que esa manifestación en carne de él, entonces el Señor la estableció para redimir al hombre, porque era el hombre que tenía que redimir al mismo hombre. Por eso entonces él se hace hombre, ¿sí? ¿Para qué? Para poder redimirnos, porque no había otra forma de poder redimirnos. Entonces él viene, a él le son sueltos los dolores de la muerte, él sale en victoria y por eso entonces dice la palabra ya en Hebreos capítulo 2, dice entonces lo siguiente, el versículo eh, 17 dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Pero no, es más atrasito. Versículo 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Entonces, ¿quién participó de lo mismo? Dios. ¿Para qué? Para entonces destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Por eso él tuvo que entregar su vida para poder entonces experimentar la muerte en su manifestación, porque Dios en su naturaleza, él no muere, él es espíritu, él es el todopoderoso, él es la vida, pero en su manifestación, él entrega la vida para poder experimentar la muerte a través de esa manifestación y poder entonces quitarle el imperio de la muerte, el que lo tenía, que era el diablo, y así entonces poder él socorrernos a nosotros. ¿Sí? Era la forma, era el medio, y entonces así el Señor lo había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo. Entonces es importante que nosotros entendamos esto para que podamos ver que el texto no está mostrando aquí ni a dos, ni a tres, ni a cuatro, sino que está mostrando al mismo, pero entonces en diferentes tiempos de acción. Entonces aquí dice la hermana Sharon, hermano David, pero cuando ya se haya sujetado a él todas las cosas, esa manifestación que está en la eternidad, ¿qué hace? O sea, ¿en qué se convierte? Es que ahí siempre le he enredado. Bueno, entonces recuerde que Jesús va a ser nuestro hermano mayor. O sea, Jesús en nosotros cumple muchas cosas, ¿sí? Él es nuestro Dios, es nuestro hermano mayor, es nuestro amigo, ¿sí? Entonces, si usted se va a Romanos capítulo 8, entonces dice allá a partir del versículo, voy aquí a leer Romanos 8, versículo 28 en adelante, voy a leer aquí. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. O sea que Él es el primogénito entre muchos hermanos, ¿sí? Entonces, cuando veamos, abramos el espacio del tema de unicidad, vamos a ver un hijo con doble naturaleza, ¿sí? El problema de nosotros es que nos hemos acostumbrado a ver a Jesús solamente como Dios, ¿sí? Pero no lo hemos visto también como hombre. Entonces Jesús es 100% Dios, pero también es 100% hombre. Como Dios, entonces está con nosotros, ¿sí? Porque Él lo prometió, dijo que estaría con nosotros todos los días. Pero como hombre, Él ha de venir, ¿sí me hago entender? Entonces miren lo que cumple esa manifestación. El problema es que si yo lo veo de un solo ángulo, entonces me voy a encontrar textos como este y se me va a armar un lío en mi cabeza. Y yo digo, uy, no, ¿y aquí cómo es? Y es que estoy viendo
Una vez me dijo un hermano, no, es que estoy viendo a dos. Y yo le dije, no, no puede ver a dos, él es el mismo. Entonces, es importante mirar que Él es el primogénito entre muchos hermanos. Así que entonces Jesús en la eternidad es nuestro hermano mayor. Él es nuestro hermano mayor. Entonces, ahorita Él es nuestro Dios, ¿cierto? Y Él es nuestro Salvador y Él es nuestro todo, dice Pablo. Pero en la eternidad, pues ya entonces ese velo de carne tendrá otra función. Así que, o sea que eternamente veremos la manifestación de Jesucristo, eh, pero ya con otra función, sí. Entonces ya eso es algo de lo que no sé, lo que está revelado, que nos dice el texto, es que Él tendrá nombre nuevo y que es nuestro hermano mayor en la eternidad. Ya entonces cuando estemos en la eternidad, lo que vamos, eso sí, a disfrutar es de todo lo que el Señor tiene preparado para nosotros, pero que no nos ha sido revelado. Cuando usted coma el maná escondido, ahí es donde usted va a mirar cuáles son los planes de Dios con nosotros y con los que posteriormente van a ser salvos, los que van a ser parte de ese Israel milenial. Entonces, los planes que el Señor tiene para tanto nosotros como ellos. Porque si usted se da cuenta, es hasta el final del milenio que el Señor nos permite ver allí la nueva Jerusalén, la Jerusalén celestial, y es hasta posteriormente, después del juicio final, que el Señor nos va a dejar ver los cielos nuevos y la tierra nueva. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces, vamos a dejar hasta aquí. Ya si hay preguntas, hay inquietudes. Creo que pues he sido como un poco amplio para que usted pueda comprender entonces lo que estamos hablando. Por eso ya aquí al volver a Apocalipsis, estamos mirando que Él, entonces los siete espíritus que están delante de su trono, entonces nos muestra que Dios es el espíritu perfecto, ¿sí? Y vamos a mirar que dentro de ese espíritu perfecto, Él tiene entonces allí unos, unas herramientas, ¿sí? Estos siete espíritus es muy parecido a lo que conocemos como los dones, ¿sí? Los dones espirituales, los dones ministeriales, es muy parecido a eso y es una riqueza que nosotros tenemos en Dios, pero que nosotros no la hemos contemplado, no la hemos de pronto eh, visto, no la conocemos y como no la hemos visto, no la conocemos, no la hemos contemplado, entonces no la disfrutamos, la desconocemos. Eso es algo que igualmente pasa con los dones. Yo personalmente he enseñado en algunos lugares y hay un desconocimiento de que la iglesia no sabe qué es el don de palabra de ciencia, no sabe qué es el don de discernimiento de espíritu, o si sabe, tiene algo muy, muy pequeño con respecto a lo que es y lo que Dios puede llegar a hacer con un hijo suyo a través de un don de esos. Entonces, esto es interesante lo que vamos a ver aquí en los siete espíritus de Dios, porque es la composición de ese espíritu perfecto, ¿sí? Y esa riqueza que Él tiene para la iglesia aquí en la tierra. Entonces vamos a darle gracias al Señor. Ya posteriormente voy a abrirles el grupo de WhatsApp para que usted pueda hacer las preguntas, para que usted pueda hacer allí si hay inquietudes, aparte de las que ya han manifestado aquí en el chat, entonces usted las pueda expresar y podamos allí aportarles.